Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en este 28 de mayo. Como siempre es un gusto, es un placer que usted nos pueda estar acompañando para tocar esos temas que acontecen como tal en nuestra nación. Y es que vamos a irnos con ese tema que suele ser muy polémico, como el caso de los presos políticos. Es decir, primero hay que analizar si en El Salvador realmente hay presos políticos. En este caso, de haberlos, ¿qué tanto les afecta a sus familias? Y en todo caso, ¿qué tipo de organizaciones también están tratando de luchar por sus derechos? Y además, si estas organizaciones solo trabajan a nivel nacional o a nivel internacional, también hay apoyo. Y además, las principales instituciones gubernamentales se pronuncian al respecto. Bueno, pues sin más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la vocera del Comité de Familiares de Presos y Presas Políticos de El Salvador, la abogada Ivania Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos pueda estar acompañando. Muy buenas noches a las personas que nos escuchan, que nos miran a través incluso de las redes sociales, agradecer este espacio. Es un tema súper importante la situación en el contexto en el que El Salvador actualmente está viviendo, y eso vamos a tocar este día para que la población también sabe del trabajo que COFAPES ha hecho, pero ¿cómo estamos en estos momentos actuales? Totalmente, y sabemos que usted es la persona indicada para poder abordar este tema que es sumamente delicado. Pero a ver, abordemos ese primer punto, definamos ese concepto. Cuando se habla de presos y presas políticos, ¿a qué nos tenemos que referir? ¿Qué debemos entender? Y también, ¿por qué no? ¿Qué es lo que no es un preso político? Por favor. Sí, claro. Bueno, el tema de preso político es cualquier persona que no ha cometido delitos, pero se le fabrica un caso haciendo la discriminación por el tipo de ideología, creencias políticas que esta persona tiene, y cuando incluso esta persona se convierte en una voz crítica de un gobierno actual, es una manera de silenciarlo con cárcel. Entonces, ¿por qué hablamos de una fabricación? Porque hay ciertos casos que al menos los que COFAPES ha llevado desde el año 2021, nos consta la inocencia de estas personas y que se ha hecho una difusión de una narrativa hacia ciertos partidos políticos o incluso oposición. Y oposición, ojo con esto, cuando hablamos de ideologías o política, no necesariamente es un partido político. Puede ser un periodista, un medio de comunicación, hay periodistas exiliados en El Salvador, puede ser un defensor de derechos humanos e incluso hasta un líder comunitario en el cual se puede estar defendiendo un derecho, pero que obviamente no está de acuerdo con las políticas del gobierno, y le pueden crear un caso para meterlo preso y de esta manera silenciar. Es un poco de la manipulación y el miedo que un gobierno puede generar. El tema de persecución política viene encaminado en diferentes etapas. Primero, rompes un Estado de Derecho, que es lo que actualmente en El Salvador pasó. No existe institucionalidad, es decir, la persona a dónde va a acudir si todo está en una sola línea, ¿verdad? Un solo mando. Y esa persecución se viene a una persona o a un colectivo, donde viene el tema de hostigamiento, seguimiento, vigilancia por parte de autoridades estatales, ¿verdad? Entonces ahí ese peligro ha venido encaminando hoy por hoy hasta organizaciones defensoras de derechos humanos. COFAPES es parte de una de las organizaciones y de muchas que se han creado a lo largo de este tiempo. Ha existido diferentes demandas, como por ejemplo el régimen de excepción. COFAPES fue una de las primeras instituciones en crearse porque recordemos que en el año 2021 precisamente fueron las primeras capturas de los casos de presos políticos en El Salvador. Entonces, en ese contexto debemos ubicarnos para saber quién es un preso político. Si una persona ha cometido un delito,
entonces no se considera que sea un caso político, sino que es un caso de una investigación donde hay una acusación y que sí, efectivamente hay pruebas para esa acusación. Pero ojo con esto, el principio de inocencia en este país hoy no se respeta. Es tildado públicamente, es presentado de esa manera y existe toda una gama mucho antes que un juez decrete una sentencia de condena o culpabilidad. Precisamente a eso es lo que quería llegar, porque cuando se preguntaba, mire, también hay que definir qué no es un preso político, y cuando usted me dice, bueno, pero es que si esa persona ya tiene delito, y digamos en el caso de, mire, ya ha sido acusado y sentenciado por casos de corrupción, entonces evidentemente no es un preso político, sino ya es algo que tal cual se enjuicia. Ahora bien, si nosotros incluso nos vamos con el caso de Cristian Flores, el excomisionado de Asuntos Estratégicos de Casa Presidencial, por ejemplo, a él no se le podría mencionar que es un preso político de su propio gobierno, sino que se le comprobó el delito de cohecho, si no me equivoco, entonces con él, digamos, no aplicaría este concepto. Sí, es que hay una diferencia con el tema de los casos políticos o presos políticos, y es que tenés que tener una oposición del gobierno actual. Eso en primer lugar. Segundo, el hecho de que sea una voz crítica precisamente a las políticas que el gobierno esté generando. No es el caso. Hay personas que han sido del mismo partido político o aliados del gobierno actual que no se le puede considerar presos políticos. ¿Por qué? Porque en ningún momento ha existido una rivalidad o oposición, incluso el gobierno no los ha considerado como tal. En cambio, el gobierno en ciertos partidos políticos o ciertas acciones de organizaciones las considera como enemigos políticos, oposición. E incluso puede llegar al grado de un odio político, porque no solamente tenemos presos políticos en El Salvador, incluso ha existido ya muertos políticos en El Salvador. Y a ese grado de, digamos, situación grave estamos, y que cualquier persona está en riesgo de esa situación. Es por eso que como organizaciones defensores de derechos humanos nosotros sí estamos también denunciando la persecución política a las organizaciones. Incluso en mi caso particular he solicitado también medidas de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque desde el momento de la vocería y toda la situación que se ha venido dando dentro de los familiares que conforman COFAPES, a pesar de tener un familiar preso político, se ha venido una situación de seguimiento, hostigamiento, vigilancia, incluso en actividades públicas donde mandan a la humo porque nos piden el DUI, etc. Entonces, existen ciertas limitantes de derecho como la libertad de expresión, la libertad de asociarse, el tema de pensar diferente al gobierno te hace, o ellos lo han hecho, convertirse en un enemigo político. Ellos mismos lo han llamado así. Ahora, quiero mencionar un caso y usted me dirá si es como un intento de tener un nuevo preso político, y es que quiero mencionar al alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, porque ha habido mucha polémica respecto a cómo él se ha pronunciado respecto de César Reyes, y dice de la siguiente manera: traidor a la patria y debería ser encarcelado como tal al regresar al país. Esta persona de nombre César Reyes, exdiputado de Arena, va a atacar a nuestro amado El Salvador a España, al evento político anual de Vox con mentiras. Ataca nuestra soberanía, nuestro esfuerzo como pueblo de cambiar a nuestro querido El Salvador. Con mentiras mancha la imagen de nuestro país. Es un agresor a la patria y merece como tal ser detenido, para que cese su intento de hacerle daño a la patria. No existe diferencia entre él y las pandillas, pues ambos son agresores de la patria a nuestro amado pueblo. Su perspectiva. Bueno, en primer lugar, ¿qué podemos considerar como agresor a la patria? ¿O es porque va a hablar una persona mal de este gobierno? Porque hay que diferenciar. Una cosa es hablar mal del gobierno, sus funcionarios, y otra es hablar mal de El Salvador en general para decir que es traidor a la patria. Es una crítica en la cual no estamos de acuerdo, porque lo que va a hacer una persona en diferente país, esta servidora lo ha hecho en España, en la Junta de Derechos Humanos. Incluso hay una resolución de una provincia que se llama Guipúzcoa, en el País Vasco, donde considera que en El Salvador hay presos políticos. También viajamos a Washington denunciando esta situación con senadores, asesores, nos reunimos como COFAPES y también entregamos un informe de la situación de El Salvador.
esta servidora pudo haber realizado esos trabajos como COFAPE, esta persona puede ir a otro país, que es la crítica que le están haciendo, para hablar de la situación del Salvador, no para hablar algo que no sea cierto. Entonces, ir a decir lo que nosotros pensamos, porque no esté de acuerdo funcionarios de este gobierno o de municipalidades, no es delito. Te quieren dar a entender que pensar diferente o criticar las políticas de este gobierno es un delito y por eso debe ir a la cárcel. Ese es el peligro latente que este alcalde está realizando. Entonces, ahí podemos nosotros confirmar lo que COFAPE denuncia, es cierto. Para estas personas no puedes pensar diferentes a ellos porque te consideran un enemigo de la patria. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo va a ser precisamente un delito pensar diferente que otro o criticar las políticas que este gobierno tiene de represión, de violación de derechos humanos, de persecución política? Así que completamente ahí se consolida la denuncia que nosotros hacemos. Ese llamado de atención de otra persona que va a ir a otro país porque hable la situación del Salvador es completamente irrelevante, eso no es un delito. Bueno, y es así como nos vamos a trasladar a la primera pausa. Por favor, no nos cambie, regresamos en breve. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. A ver, si se está mencionando en el programa que a veces se considera, o para algunas personas o algunas administraciones se considera un delito pensar diferente o salir del país para hablar parte de lo que está sucediendo y que eso sea considerado como una traición a la patria, uno también puede pensar, mire, ¿y qué pasa cuando los menores de edad se comienzan a pronunciar o comienzan a tener un cierto criterio político sobre lo que pueden estar observando? ¿Por qué lo menciono? Porque hace unos días, ustedes se recordarán, hubo una niña que se hizo viral a través de las redes sociales cuando agentes del CAM le quitaron un carrito de sorbetes a uno de los vendedores que circulaba. Entonces, con ello, alguien podrá considerar, la niña debe de tener como más cuidado. ¿Cuál podría ser la opinión al respecto? Por favor. Bueno, en este caso podríamos decir que vamos a aplicar las mismas leyes de las cuales este gobierno ha hecho propaganda, como la ley Crecer con Cariño, la ley Crecer Juntos, en el sentido de que la opinión de un niño, niña o adolescente es importante. Desde que la persona ya tiene una cierta madurez, hay un principio en niñez que se habla el principio progresivo de las facultades, es decir, una edad que una persona ya puede expresar lo que piensa, lo que sienta y no necesariamente debe de cumplir 18 años para expresar lo que piensa una persona. Y ese mismo ley y derechos que tienen ahora los niños y niñas permite que la opinión de un niño, una niña, un adolescente sea tan importante. El mismo artículo 100 habla de la ley Crecer Juntos con el respeto a la opinión y el escucha de la persona y la participación. Estas opiniones de los niños y los adolescentes incluso están dentro de los estándares internacionales que hoy por hoy existen, incluso en la Convención de Derechos del Niño. Ahora bien, que un niño o una niña exprese de una situación de El Salvador, de una crítica por lo de los comerciantes, ella estaba demostrando empatía con otra persona, una cualidad y característica que destaquemos de esta niña. Ella estaba demostrando solidaridad. Y en estas circunstancias, en cómo se presenta la situación, incluso puedo decir valentía, porque la niña va sola grabando y gritándole a los agentes del CAN porque le indignó la situación del joven que iba con una cara de preocupado por quitarle la única fuente de ingreso, trabajando honestamente esta persona. Entonces, la niña puede decir, no estamos en contra del reordenamiento,
pero denle alternativas a las personas. ¿Y qué dice la niña? ¿Cómo esta persona, para una familia incluso, dice la niña, de que tenga 5 o 6 hijos, cómo los va a mantener? Entonces es ahí donde nosotros decimos, ¿qué madurez? Desconozco la edad de la niña, desconozco el nombre de la niña, ¿qué madurez? Y tiene todo el derecho, según la Constitución y según esta ley especial de la ley Crecer Juntos, de expresar su opinión. De esta manera se hizo ante una cámara de una persona que viralizó, ¿verdad?, el video. Obviamente tiene que tener un respeto en estos casos, pero estamos viendo que existen personas que no les importa incluso que sea un adolescente, una menor de edad, y comienzan los insultos, la comienzan a llamar también enemiga de la patria, comienzan a decir que la expulsen de ese colegio porque andaba precisamente en uniforme, obviamente, porque la niña venía de estudiar, es algo lógico. Estaban diciendo que también que la oposición le había pagado a la niña. Unas situaciones irrelevantes. El fanatismo te llega a opinar ciertas cosas totalmente falsas, y que la manera en cómo la niña actúa y habla es una manera de solidaridad, incluso no de una ideología política, que la gente puede criticar esa situación, sino una situación, digamos, de solidaridad con otro hermano salvadoreño. Y esas son las características y los valores que los salvadoreños deberíamos de tener: empatía, más solidaridad, menos egoísmo, menos ataques entre un bando y otro, que es lo que precisamente está pasando. En el país te venden una imagen de que nosotros somos los buenos, ustedes son los malos, y que no hay otro tipo de pensamiento. Nadie tiene la verdad absoluta, pero de alguna u otra manera sí tenemos que tener tolerancia a la opinión de otra persona, respeto a la opinión de otra persona y libertad de expresar lo que cualquier persona está diciendo, en este caso pues la niña. Bueno, pero en el momento en que hay gente que dice que la niña debe ser expulsada de este colegio, aparte de ser una violación a los derechos de los niños y de las niñas, ¿no es también una especie de persecución política? Mire, si usted llega a hablar, no importa la edad que tenga, tiene que ser amedrentada y amenazada con que hay que expulsarla. Sí, considero que precisamente, tú lo acabas de decir, pareciera que en este país no hay edad para la persecución política. No solamente se puede considerar en las personas que yo te estaba enumerando, un líder comunal, un medio de comunicación, un partido político, exfuncionarios, defensores de derechos humanos, también la niñez y adolescencia están obviamente dándole un mensaje que nosotros esperamos que las nuevas generaciones sean como esa niña, esa valentía, esa forma de pensar y del criterio que se tiene. Eso es lo que prácticamente nosotros estamos manifestando, denunciando, igual ese tipo de acciones en contra del adolescente. Las personas que lo realizan dejan mucho que desear. Y igual, como último comentario también, yo alcancé a leer que alguien decía, mire, si a la niña no la amenazaron con llevárselas al CODES porque simplemente no hallaron como las pruebas suficientes en el momento, como porque tenían un teléfono grabando. Sí, correcto, es que estamos hablando cuáles pruebas si no hay delito. La niña simplemente dijo su opinión y eso es lo que COFAPE denuncia. Pareciera que la voz y la crítica que se le hace a un gobierno, a una localidad, pareciera que lo están reformulando, que es delito. Ahora bien, de ello nace la idea de, mire, pero realmente en El Salvador hay presos políticos, y de haber presos políticos y presas políticas, ¿cuáles han sido los casos más sonados o los casos más emblemáticos? Sí, en este sentido tenemos casos sonados emblemáticos como la doctora Wanda Pignato, tiene más de 6 años en arresto domiciliar, una situación que podría decirse, no, es que es corrupta, es que esto, es que lo otro, pero porque la Fiscalía en 6 años no ha logrado una sentencia condenatoria para esta persona, sino todo lo contrario, cada vez que van a dar la resolución de este caso, la Fiscalía no llega. Ya son como 4 veces que lo han postergado y es ahí donde te genera obviamente la duda, es que realmente a la Fiscalía y al gobierno solo le interesa el impacto de la captura, dañar la imagen de la persona, generar esa cortina de humo de esa persecución o esos presos políticos, y posteriormente hay cierta corrupción y ciertas acciones de este gobierno. Tenemos otro caso emblemático como lo fue el doctor Iresi y los concejales, que fue de los primeros casos políticos y que actualmente ellos tienen
orden de arresto domiciliar desde hace 6 meses y estos funcionarios no quieren cumplir una orden judicial donde permita, está en una etapa de apelación el caso y permita que estas personas pueden estar en arresto domiciliar. Tenemos otro caso como el de Mauricio Ramírez y Ramón Roque, que de este caso a su cambio todas las personas tienen medidas sustitutivas, excepto ellos dos, y el 11 de diciembre de este año el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó la libertad de estas dos personas. Otro caso que existe resolución y que la Dirección General de Centros Penales se niega a cumplir. Hemos presentado como COFAPES escritos y preguntarle a la dirección ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos de tener a estas personas retenidas cuando una orden judicial debe de ser cumplida por todos y que estos funcionarios ya están cometiendo delitos? Y como COFAPES hemos presentado el aviso a la Fiscalía General de la República donde hemos dicho la Dirección General de Centros Penales está cometiendo 3 delitos. Privación de libertad de estas personas, desacato judicial y actos arbitrarios. Entonces, ¿cómo es posible que no los podemos llamar presos políticos si existen resoluciones judiciales de libertad y no se cumplen? ¿Por qué mantenerlos en prisión? Es ahí donde nosotros hacemos el calificativo, están secuestrados por el Estado. Ahora bien, ya que se menciona esta gran cantidad de casos, uno también podría ponerse a pensar sobre cuál es el impacto a las familias. Y también es de ponerse a pensar si se han presentado denuncias a las respectivas autoridades, como en el caso de la Fiscalía ha contestado algo. En un país de Estado de Derecho, evidentemente se podría pensar que se está atendiendo o al menos se está investigando lo que ustedes han presentado. Pero en la actualidad es como uno se pone a pensar si de verdad tienen tiempo para escuchar estos casos. Mejor vámonos a una pausa comercial. Regresamos en breve. Así como se cerraba el bloque anterior, es necesario preguntarse sobre si las familias de los presos y presas políticas realmente tienen un impacto. Por favor. Claro que sí. Precisamente en ese hecho, primero porque a los presos políticos no se les están cumpliendo las garantías judiciales ni los derechos humanos. Por ello, ellos son víctimas directamente, pero las familias se convierten en víctimas indirectas. Primero, haber sido discriminadas las familias como corruptos. En segundo lugar, la afectación económica de todos los gastos en pago de abogados, en pago de paquetes alimenticios, en todo lo que genera. En algunos casos, la persona detenida ha sido lo que normalmente se llama como jefe de hogar y al no estar esta persona se ha visto en un gran deterioro la familia para subsistencia o sobrevivencia en estos sentidos. Es una afectación también psicológica bastante fuerte en el miedo a la persecución, en el miedo que lleguen a tocar la puerta y también puedan llevar a estas personas, tienen hijos, en el miedo a dar la cara. Y por eso esta servidora en el 2021, cuando me piden que yo sea la vocera de esta situación, fue algo también sumamente fuerte para mí, porque yo dije, si doy la cara, ¿qué más se puede venir en mi situación personal? Lo mismo pensaron también los familiares. En mi caso, obviamente, mi hermano estuvo como preso político entre los concejales del caso Monarca, del caso del doctor Iresi. Para mí fue, ¿será que mi hermano pagará las consecuencias de lo que yo voy a hablar? Entonces te convierte en una situación sumamente delicada y las familias están con ese miedo a veces de dar la cara, pero sí apoyando al comité. Hay familias incluso que estuvieron de acuerdo que el rostro de su familiar se expusiera, pero hay familias que llegó el miedo a que no querían que el rostro del familiar estuviera y hemos respetado la opinión de los familiares, pero ese impacto ha sido fuerte que en COFAPES han visto ese refugio y que unas con otras nos hemos apoyado para hacer esa denuncia y se ha visto frutos de esa denuncia. Como te comentaba, en España con esa gira que se dio, se tuvo esa resolución. En Washington con los políticos y las organizaciones defensoras como WOLA y otras que también se tuvo ese respaldo. Entonces las familias han sentido ese refugio a pesar del miedo de la exigencia
principal que digamos más les daña es la falta de comunicación con sus familiares, y es que en el país, aunque por ley sí se acredita el derecho a la visita familiar o profesional, ni los abogados han tenido esa defensa integral, digamos los presos políticos, porque no tienen contacto con sus abogados. Y para crear una defensa y una estrategia muy bien en un juicio tenés que hablar con tu cliente. Pero lastimosamente en este país pasan 2, 3 años y las personas no saben de ellos. ¿Algunas familias han sido amenazadas? Claro que sí. Hay familias que en los casos, por ejemplo, el caso Monarca, el caso de sobresueldos en su momento cuando fue, y el de Azocambio, hubieron seguimiento. Hubieron vehículos sin placas, hubieron personas de fotografía, ciertos detectives. Yo denuncié una situación en el caso de actividades de COFAPES junto con Movir, y vemos detectives al fondo tomándonos fotografía, como que pareciera que esas actividades los consideran ellos, no sé, delictivas o algo por el estilo, cuando estamos en la libre asociación y libertad de expresión y denuncia que se está haciendo. Entonces sí hay esa persecución. Tanto es así que las organizaciones dieron ese respaldo de la denuncia que yo pues prácticamente obtení un informe de la Inspección de Campo de la Fiscalía General de la República en un caso particular que yo llevo ajeno a mi actividad de organización, donde se descargan fotografías de mis redes sociales y las tienen para saber en qué marchas estoy acudiendo, donde se meten incluso en una situación personal, familiar, y hay fotografías de esa situación. El tipo de violencia de género en la cual hemos sido atacadas. Es defensora de pandilleros, es defensora de corruptos y una insuma de insultos. Lo mismo que le dicen a Claudia Ortiz. Correcto, una insuma de insultos, pero igual nosotros tenemos objetivos claros y sabemos que hay troll, hay fanáticos, hay gente que no está teniendo su propio criterio, sino que repite lo de un discurso. Entonces, esa situación nos ha llevado precisamente a la denuncia internacional. Y la semana pasada estuvimos junto con las otras organizaciones donde más de 85 organizaciones defensoras de derechos humanos de América e Europa nos dan el respaldo a las organizaciones de El Salvador sobre la persecución estatal que estamos sufriendo actualmente. Con esto también quiero ir a si ustedes, bueno, usted ya me lo contestó, sobre si a nivel internacional la organización estaba sola como tal, si no tenía mayor respaldo. Aunque imagino que, porque han recibido ataques, sin temor a equivocarme, imagino que también les han dicho a ustedes, mire, si ustedes tienen apoyo de las organizaciones internacionales es porque George Soros les ha pagado a cada una de las organizaciones. Es más, muchos dicen George Soros le ha pagado a Ivania Cruz para que esté en los movimientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted está bañada en millones de dólares. Bueno, la verdad es que este trabajo de COFAPES es voluntario y que se vuelven ese tipo de críticas y falsedades de la situación. ¿Tú crees que en esta situación en la que nosotros nos enfrentamos ante las cámaras es un privilegio? Hoy por hoy es un reto. El defensor de derechos humanos y la defensora es un reto ante las circunstancias que estamos en el país, primero. Y segundo, esta servidora ha demostrado con pruebas en la conferencia a qué expediente de la Fiscalía yo me refería, presenté cómo lo manejan. Hay una foto de una marcha que dice marcha no gubernamental. Yo no sabía que hoy las marchas ahora tienen que ser gubernamentales, y así lo califica un detective, así lo califica la Fiscalía. Entonces, ese atentado incluso de lo que pretenden hacer es lo que nosotros estamos denunciando, y quizás decirlo. ¿Tú crees que esta servidora, al hacer esta denuncia, no han investigado todo mi trabajo, toda mi situación personal? Estamos nosotros intervenidos en los teléfonos día con día, porque ahora no se necesita una autorización de un juez para poder intervenir a las personas. Estamos siendo vigiladas constantemente las 24 horas a quien ellos se les place. Si a esta servidora ya le hubiesen encontrado algo, no lo dudarían, pero precisamente nosotros estamos con las manos limpias, transparentes en la denuncia, en todo lo que nosotros estamos haciendo, y las organizaciones internacionales lo saben. ¿Cuáles han sido, por ejemplo, las organizaciones que nos han dado respaldo? WOLA, el Grupo de Trabajo de Latinoamericano, Oficinas de Washington para Asuntos de Latinoamericanos también, CISPET, el Comité de Solidaridad en el Pueblo de El Salvador, ¿verdad? Que es CISPET, y Asociación de Ayuda para Refugiados Centroamericanos en Alemania y otros. En un momento incluso tuvimos apoyo de la Embajada de España cuando mencionó que ellos sí tenían
conocimiento de los familiares sobre la situación de presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Como COFAPES, nosotros hemos estado con ciertas embajadas informando la situación y llevando informes para que ellos lo reporten en sus países. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que en la agenda política de los diplomáticos con este gobierno se ponga como agenda el tema de presos políticos y el respeto de los derechos humanos. Porque si los otros países se solidarizan con El Salvador, pero que esos recursos no sean para represión, no sea para casos fabricados, que no sea para que vayan a dañar hasta el más humilde de la comunidad. Eso es lo que nosotros no queremos, porque hay una falsedad de pedir recursos por seguridad, pero eso lo están trasladando a persecución política. Cuando usted menciona que ustedes han llevado informes, han llevado investigaciones a diversas embajadas, ¿cuál ha sido la respuesta de estas autoridades? Bueno, ellos nos escuchan. No tenemos una respuesta contundente de qué acciones se van a tomar, pero ellos nos escuchan y agradecemos el espacio que nos hayan dado en el momento que también hemos entregado informe. Ellos se sorprenden incluso cuando les entregamos pruebas de que hay carta de libertad de personas y por qué no las cumplen estos funcionarios. Porque es ahí donde cualquiera puede pensar, ay, que estas personas son corruptas, estas personas pertenecieron a X partido político, pero cuando les decimos, sí, pero miren, en una autoridad judicial les dio la libertad, pero ¿por qué este gobierno no los quiere liberar? Es ahí donde entran los cuestionamientos. Sí, tienen razón. Como funcionarios tienen obligación de respetar esa orden judicial. Igual, imaginaría que las respuestas son sumamente limitadas por el peligro de ser declarados non gratos también. Entonces, como es una situación bastante delicada para ellos, pero eso no los ha detenido a ustedes de seguir yendo a las diversas instituciones para presentar los casos. Pero en el bloque anterior yo recuerdo que usted había mencionado que las investigaciones también se les había presentado a la Fiscalía. ¿Qué tan difícil es presentar la investigación y en alguna de ellas han recibido respuesta? Aún no conteste. Primero, hay que irnos a la pausa comercial. Así como se cerraba el bloque anterior, es necesario preguntarse si al momento de llevar las respectivas investigaciones a la Fiscalía fue bastante difícil, número uno, presentar la investigación y número dos, fue contundente y fue efectivo la respuesta de las autoridades. Bueno, primero hay que preguntarse, ¿hubo respuesta? Por favor, Ivania. Bueno, interponer las denuncias en la Fiscalía, en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es otra institución que hemos tocado, y situaciones incluso que en momentos de emergencia se ha dado, no es difícil, sí te reciben el escrito. Lo difícil es que le den trámite a ese procedimiento. Respuesta de alguna denuncia de la Fiscalía, bueno, aviso penal de la Fiscalía no se ha obtenido. En uno de los casos donde se ha denunciado a los jueces del caso Monarca, sí sé que se le ha dado un seguimiento, porque hubo una entrevista para ese hecho. En el caso de los avisos penales en contra de Osiris Luna y la Dirección General de Centros Penales, no hay seguimiento, no hay respuesta. Y en el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que nosotros criticamos la institución como pasiva, que ya dejó de ser la institución de los derechos del pueblo, no hay ninguna respuesta. Incluso en la Procuraduría hay una denuncia de la PDH realizada por Mauricio Ramírez cuando éste tenía medidas sustitutivas. Y ojo con esto, Mauricio Ramírez tuvo medidas sustitutivas, revocaron esas medidas y él se presentó voluntariamente para ser recapturado. Por creer en el sistema, porque obviamente él quería que se le demostrara su inocencia, y ahora ese mismo sistema en el que él creyó no lo está dejando salir después de una orden judicial. Él presentó una denuncia donde decía que él como Ministerio de Seguridad, como ex también policía, director de la Policía Nacional Civil, él sabía de ciertas investigaciones del gobierno en el tiempo de campaña política, cuando Nuevas Ideas estaba precisamente llevando esa campaña. Él dice que manifiesta tener información y que esa es una de las razones de quererlo silenciar y tenerlo capturado. Entonces, ¿se le ha dado respuesta a esa denuncia a la PDH? No se ha dado respuesta. Es lamentable. Y esas pruebas
de esos escritos presentados son las que nosotros presentamos a nivel internacional. Y es ahí donde COFAPES ha tenido credibilidad. Ellos están haciendo una denuncia y no lo hacen solo ante las cámaras. Todos los mecanismos legales lo hemos hecho, habeas corpus, apelaciones, procesos, denuncias. ¿Por qué lo hemos hecho a pesar que las instituciones públicas obviamente no tienen credibilidad? Porque estamos cumpliendo la ley, agotando la vía nacional ante una posible incluso demanda internacional por todas estas situaciones. Ahora, ustedes también se pronunciaron en su momento sobre el caso de los primos Mason. Correcto, sí, porque a pesar que no tenemos contacto con la familia, por eso nosotros no abordamos, digamos, profundamente el caso por no tener información y no tenemos autorización, pero sí sabemos lo que los medios han publicado. Es lamentable en el caso de Alejandro Mason, que fue capturado no por lo que la gente les hicieron creer, que supuestamente fotografías que estaban reunidos con grupos criminales, sino fue capturado por una situación administrativa de la alcaldía. Entonces, es bien ilógico el hecho de que esa situación lo haya llegado, sí, fue un arresto, y lo haya llegado hasta el grado de que se postergan las audiencias, ha sido torturado dentro Bueno, él ha mencionado en que 3 veces penal. lo han querido matar. Correcto, él mismo lo denunció públicamente y desde esa vez a él no lo dejan salir. Las audiencias han sido de manera virtual. El trato que otros presos políticos hayan tenido no es igual, y con Alejandro Mason es un muerto político, obviamente, que estuvo de cerca trabajando para ese gobierno, que obviamente se le creó o se le fabricó, desconozco los motivos internos que llevó a esa situación, pero el hecho de haberlo tratado como lo trataron, que fue torturado, la madre ha denunciado cómo encontró el cuerpo de su hijo, fue también difícil que le entregaran el cuerpo de su hijo, ya la abogada precisamente que lleva el caso está haciendo una investigación de eso, obviamente, claro que es un hecho de un delito de lesa humanidad, ¿verdad? Y que este gobierno lo está haciendo con muchos inocentes, incluso en los centros penales. Así que lamentamos esa situación, nos solidarizamos en aquel momento y en estos momentos con los familiares que también están sufriendo esa situación que no puede ser normalizada. Nosotros nos negamos a normalizar que lo que esto está pasando va a tener que seguir y que es normal. No, es inhumano, insensible lo que están haciendo con algunas personas. ¿En los últimos meses han aumentado las amenazas contra ustedes? Sí, es que ese hecho de consolidarse, esa dictadura, hace precisamente que la persecución política sea más fuerte. Y eso, por eso, con Socorro Jurídico, con Movir, con miembros de Bajo Lempa y COFAPES, se ha realizado las denuncias que cada organización ha tenido su particularidad en cómo está ese tema de hostigamiento, de seguimiento, de toda esta situación. Entonces, eso es lo que nosotros hemos denunciado, por eso esas medidas de protección que se han solicitado y por eso el respaldo internacional de más de 85 organizaciones que nos están dando el respaldo al trabajo y a la persecución que estamos sufriendo en El Salvador. Ahora también, esto también es para nuestros televidentes, dado que ustedes mencionan que brindan sus servicios, ¿qué tipo de acompañamiento le dan a los familiares o directamente a los presos y presas políticas? Sí, bueno, en primer lugar, la mayoría son miembros familiares de un preso político y otros que de forma voluntaria están en el comité, y el acompañamiento es la denuncia pública, la elaboración de estos escritos de mecanismos legales que hemos tenido oportunidad, más allá de que cada familia tiene su abogado privado y está defendiendo obviamente en cada tribunal o en cada juzgado, y todo el nivel de incidencia internacional que se presentan los casos de los familiares a estos entes internacionales para que se conozca la situación y se pueda intervenir de alguna manera en El Salvador. Ese es el acompañamiento, el seguimiento e incluso se puede decir un apoyo psicológico de cómo estas personas estaban o estábamos y que hemos roto el miedo en el transcurso del tiempo para seguir con esta denuncia. A ustedes en este caso también los han vinculado con otras organizaciones que igual han tratado de defender los derechos humanos de aquellas personas que no han tenido vínculo con criminales. Claro que sí, como COFAPES en muchas actividades acompañamos a Movir, en habeas corpus, en situación de la visita familiar, que eso pues demanda tanto una situación que Movir tiene y COFAPES tiene. Entonces, viendo esas situaciones en común, hemos hecho esa alianza para a veces denunciar las circunstancias. ¿Por qué? Porque
todos los presos, sean estos víctimas del régimen de excepción por detenciones arbitrarias o presos políticos, están sufriendo graves violaciones en un centro penal, el tema de alimentación, el tema de hacinamiento, el tema de no visita familiar, entre otros, ¿verdad?, de las violaciones de derechos humanos. Entonces, ese acompañamiento lo hemos hecho precisamente en conjunto. ¿Han tenido ya casos de éxito? Aunque entiéndase que cuando se habla de presos y presas políticas es muchísimo más difícil, pero de igual manera tengo que preguntar si ya han podido lograr algo con alguno. Claro que sí, desde el primer día. Desde el lanzamiento de COFAPES, lo primero fue la denuncia de la salud de la ex ministra del Ministerio de Salud, Violeta Mengíbar, y Erlinda Handal, siendo señoras, adultas mayores, y que estaban en una celda de castigo en la cárcel llamada Cárcel de Mujeres de Ilopango. Esa situación hizo desde el primer día que la incidencia pública, la intervención del médico, porque ella padece de ataques de asma, necesitaba de una máquina dentro que se le pudieran hacer esas terapias. Entonces, eso fue un logro. Si no, no sabemos qué estuviéramos lamentando. La otra circunstancia fue precisamente esa lucha de que ellas, de tanto que hemos venido replicando y que en ningún caso queremos que estas personas se consideren abandonadas, sino que estén ante la opinión pública para que sepa la opinión pública qué es lo que está pasando, ha hecho precisamente que en algunos casos sí han dado la libertad. Ellas lo tuvieron. En el caso de Calixto Mejía, hasta que COFAPES revela la situación de fotografías en la cual él se encontraba de forma grave, ¿verdad?, que eso fue por una intervención de la familia que pudo lograr por medio de la PDDH cuando estaba el licenciado Apolonio, de una visita externa que él tuvo al médico, y se supo la situación grave en la que él se encontraba. De esa manera, Calixto tenía como 3-4 meses de la orden de libertad, no se cumplía. Por medio de las fotografías y esa incidencia pública, le dieron la libertad. Y es así que en cada caso ha permitido en la Administración de Justicia verificar la situación de ellos. Si no fuese por COFAPES, no estaríamos tratando de equilibrar la situación o de los derechos de ellos. Entonces, como tal, para darle confianza a las personas, lo que ustedes han realizado sí ha tenido frutos, sí ha estado, aunque difícilmente, ha estado funcionando a pesar de los múltiples amedrentamientos que ustedes, y amenazas también, a las cuales ustedes se han expuesto. Sí, claro que sí, es un poco como nadar contra la corriente, que todo está en contra, pero que debe de haber una luz en el camino. Lo peor que se puede hacer es cruzar los brazos y que pase lo que tenga que pasar. No, se tiene que denunciar. Hemos visto un mecanismo de que se ha roto ese miedo, lo vimos en el ejemplo de la niña precisamente, y en lo mismo en el tema de los familiares, de los presos políticos y también de las detenciones arbitrarias. Entonces sí tiene fruto. Llega al grado de tener fruto más un caso viral que lo que mismo puede aplicar una ley o un Estado de Derecho. Lamentablemente en El Salvador es así. Bueno, y así nos vamos a trasladar a la última pausa. Por favor, no nos cambie. Retornamos en Criterios. A fin de cuentas, a partir del sábado 1 de junio, ya oficialmente se extiende la nueva administración. Ahora, ¿qué sucede? Para la organización a la cual usted está presidiendo, de la cual usted es parte, ¿va a seguir apoyando a los presos y presas políticas? ¿Van a hacer cambios? ¿Van a realizar más actividades? ¿O qué va a suceder? Sí, en el caso de COFAPES, primero nos reconoce ese gobierno, el cual consideramos que es inconstitucional y legítimo, y que obviamente va a demandar más trabajo, más persecución política y un atentado a más presos políticos que se suman a la lista, porque entre exiliados, perseguidos políticos y presos políticos hay más de 85 personas. Obviamente hay una amenaza que eso siga, por lo tanto el trabajo va a seguir. No estamos en la disposición de callarnos, consideramos que entre más represión debe de haber más lucha. En este tiempo obviamente hay un desgaste de Bukele con su gobierno y que obviamente ha permitido más organización de base, más pronunciamiento público y más toma de calles. No dudamos que va a ser así,
por más manipulación y miedo que intentaron poner, obviamente el pueblo salvadoreño, su historia lo ha caracterizado, que a veces ese tipo de equivocaciones, como obviamente es darle el poder a una sola persona o a todo un poder político, a un partido político, ha permitido que obviamente la gente reaccione, y es insostenible tener un pueblo con represión de la manera en cómo estamos llevando por mucho tiempo. Las personas ya se están expresando, están rompiendo el miedo, y no dudaría que el trabajo por eso va a seguir incluso de forma más intensa. Mientras tanto, ustedes se van a seguir mostrando firmes ante el actuar de las demás instituciones. Claro que sí, firmes en la denuncia, firmes en decir lo que no consideramos que está correcto, y firme en el llamado de las instituciones y organizaciones internacionales. Bueno, y es que hemos llegado al final del programa y no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno al concepto de presos y presas políticas, y también el actuar de la institución y de cómo las demás organizaciones están apoyando y si las instituciones gubernamentales pues están respondiendo adecuadamente o no. Esperamos tenerla en una próxima ocasión y deseamos éxito en todas sus labores. Sí, muchas gracias por el espacio, buenas noches a todos, y es un gusto que se puedan informar por medio de COFAPES también. Encantado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.